Olvida la idea romantizada de castillos lujosos y grandiosos. La realidad de la vida dentro de estas fortalezas medievales era muy diferente a lo que la mayoría imagina. Frío intenso, enfermedades acechantes, conspiraciones mortales y una rutina implacable esperaban a quienes vivían dentro de sus muros de piedra. Pero al mismo tiempo, los castillos eran centros de poder que albergaban a reyes, nobles y guerreros que moldearon la historia. Ahora, imagina que vives en un castillo medieval. ¿Tendrías comodidad? ¿Estaría tu vida llena de banquetes y celebraciones? ¿O era algo mucho más brutal y despiadado? Más importante aún, ¿sobrevivirías? Hoy cruzaremos las puertas, recorreremos oscuros corredores y descubriremos qué pasaba realmente dentro de estas fortalezas. Quédate hasta el final, porque hay un detalle particularmente repugnante sobre la vida en los castillos que nadie menciona y que podría cambiar por completo tu percepción de la Edad Media. El nacimiento de un castillo. ¿Por qué eran esenciales en la Edad Media? Un castillo no era solo un símbolo de poder, sino una necesidad estratégica. Estas formidables estructuras eran cruciales para mantener el control sobre territorios, disuadir invasiones y afirmar el dominio sobre facciones rivales. Ya fuera construido en colinas elevadas, a lo largo de ríos o en lo profundo de bosques, su ubicación se elegía minuciosamente para maximizar la defensa y la visibilidad. Construir un castillo era una empresa colosal que requería años de planificación, enormes recursos financieros y una fuerza laboral altamente calificada. Albañiles, carpinteros, herreros y obreros trabajaban incansablemente en condiciones duras. El proceso a menudo comenzaba con la construcción de una mota, una simple fortaleza de madera en la cima de una colina artificial, antes de que castillos de piedra más duraderos los reemplazaran en siglos posteriores. La transición de madera a piedra fue impulsada por la necesidad de defensas más fuertes. Los castillos de madera eran vulnerables al fuego y la descomposición, mientras que las fortalezas de piedra podían resistir asedios brutales. Sin embargo, conseguir y transportar piedra no era tarea fácil. Grandes bloques de caliza debían extraerse, tallarse y transportarse a grandes distancias, a menudo requiriendo equipos de bueyes y semanas de esfuerzo agotador. El castillo de Rochester en Inglaterra, construido en 1127, es un ejemplo perfecto. Diseñado para resistir ataques normandos, tenía muros de hasta 4 metros de grosor, una torre del homenaje colosal y un sistema defensivo tan eficiente que, incluso tras intensos asedios, permaneció casi inexpugnable durante años. Más allá de la seguridad, los castillos eran el corazón de la sociedad feudal. Desde sus muros de piedra, el señor ejercía autoridad absoluta sobre su dominio. El gran salón era el centro político y social donde se tomaban decisiones importantes, se celebraban banquetes y se administraba justicia. Los castillos también eran bases militares. Los caballeros entrenaban en los patios preparándose para la batalla, mientras las torres de vigilancia permitían a los centinelas detectar enemigos a kilómetros de distancia. Arqueros posicionados en las almenas podían lanzar flechas sobre los atacantes, mientras que fosos, puentes levadizos y puertas reforzadas hacían los asaltos directos casi imposibles. Sin embargo, los castillos no eran fortalezas impenetrables. Muchos cayeron por traiciones, hambruna o avances tecnológicos en la guerra de asedio. A medida que evolucionaban los trabuquetes y los cañones, incluso los castillos más poderosos se volvieron vulnerables. Aunque ofrecían protección, estaban lejos de ser cómodos. Los muros de piedra eran fríos, húmedos y llenos de corrientes de aire. La higiene era primitiva y el hedor de desechos, animales y cuerpos sin lavar impregnaba los corredores. Los sirvientes trabajaban incansablemente para mantener algo de orden, pero las enfermedades y las amenazas eran constantes. Desde banquetes opulentos hasta batallas brutales, el castillo era una paradoja, un lugar de riqueza y sufrimiento, poder y miedo. Para quienes vivían dentro de sus muros, la supervivencia no estaba garantizada y el lujo era un privilegio reservado para muy pocos. Vida dentro de los muros, lujo para pocos, sacrificio para muchos. Vivir en un castillo medieval podría parecer un privilegio, pero la realidad era muy diferente. Mientras los nobles disfrutaban de banquetes, fiestas y ropa lujosa, la vida diaria estaba llena de incomodidades. Los castillos eran fríos, húmedos y oscuros, con poca iluminación o calefacción,
En invierno, los muros de piedra absorbían el frío, haciendo las habitaciones casi insoportables. En verano, los corredores apestaban por la mala higiene y la presencia de animales y sirvientes. La nobleza seguía una rutina estricta. Desde pequeños, los niños aristócratas aprendían buenos modales, latín y esgrima. Las mujeres eran responsables de gestionar los asuntos domésticos, mientras los hombres se enfocaban en la guerra y la política. Pero no todo era privilegiado. Leonor de Aquitania, una de las mujeres más poderosas de la Edad Media, pasó gran parte de su vida en castillos, pero estuvo encarcelada en uno durante 16 años por orden de su propio esposo, el rey Enrique II. Mientras tanto, los sirvientes enfrentaban una realidad aún más dura. Trabajaban incansablemente para mantener el castillo en funcionamiento, cargando agua, cocinando, limpiando y atendiendo los caprichos de los señores. Para ellos, el castillo no era un refugio, sino un lugar de trabajo agotador donde un solo error podía tener graves consecuencias. Trabajo en los castillos, una máquina compleja. Los castillos eran más que fortalezas, eran comunidades autosuficientes que funcionaban como pequeñas ciudades amuralladas, donde cada residente tenía un papel específico y esencial. La grandeza de estas fortificaciones no era mantenida solo por nobles y caballeros, sino por un ejército de trabajadores que aseguraban que la vida diaria continuara sin problemas. La fuerza laboral dentro de un castillo era vasta y altamente jerárquica. Mientras el señor y la señora supervisaban las operaciones, su eficiencia dependía de una red de sirvientes, artesanos y obreros. Herreros y armeros, responsables de forjar y mantener armas, armaduras y herraduras. Su rol era crucial en tiempos de guerra. Cocineros y panaderos preparaban enormes cantidades de comida, trabajando desde antes del amanecer hasta altas horas de la noche junto a fuegos abrasadores. Horneaban cientos de panes diarios en grandes hornos y la carne debía salarse o ahumarse para su conservación. Cerveceros. La cerveza era a menudo más segura para beber que el agua debido a la mala higiene, por lo que los castillos tenían cerveceros que aseguraban un suministro constante de cerveza. Lavanderas y tintoreros. La ropa se lavaba con jabón de lejía y agua de río, a menudo en condiciones gélidas. Los tintoreros trabajaban con pigmentos naturales para colorear las telas de la nobleza. Cuidadores de establos y herradores. Los caballos eran esenciales para el transporte y la batalla, requiriendo cuidado constante. Los herradores se especializaban en fabricar y ajustar herraduras. Mensajeros y escribas. La comunicación era vital y los registros escritos de impuestos, acuerdos y órdenes militares eran mantenidos por clérigos alfabetizados que trabajaban cerca del señor del castillo. Limpiadores de letrinas, gong farmers. Uno de los peores trabajos en el castillo. Estos trabajadores debían limpiar pozos sépticos y depósitos de desechos, a veces hasta las rodillas en inmundicia. Un gran castillo, como el castillo de Warwick en Inglaterra, requería entre 200 y 300 trabajadores solo para funcionar diariamente. Este número aumentaba significativamente durante eventos como guerras, visitas reales o grandes banquetes, cuando se traía ayuda adicional de los pueblos cercanos. Solo la cocina podía tener más de 50 trabajadores, incluyendo carniceros, pasteleros, asadores y fregadoras. Preparar comidas para cientos de personas significaba que un suministro interminable de granos, carnes y verduras debía gestionarse y almacenarse cuidadosamente. En tiempos de abundancia, la comida era lujosa y excesiva. En tiempos de escasez, el racionamiento y el hambre eran la norma. Trabajar en un castillo era agotador, extenuante y a menudo peligroso. Muchos sirvientes trabajaban desde el amanecer hasta la medianoche con breves descansos. Los suelos fríos y húmedos de piedra, el levantamiento de cargas pesadas y la exposición al humo y al fuego hacían comunes los problemas físicos. Romper las estrictas reglas de conducta a menudo resultaba en castigos severos. Un simple error, como dejar caer comida destinada a un noble, podía llevar a una azotaina pública. Ofensas más graves, como el robo, podían resultar en destierro o ejecución. Dado que la mayoría de los trabajadores vivían dentro del castillo, ser expulsado significaba perder comida, refugio y protección, prácticamente una sentencia de muerte por inanición.
Durante la guerra o un asedio, la carga de trabajo se duplicaba. Defensores y obreros debían reforzar muros, preparar aceite hirviendo, reparar armas y gestionar suministros de comida menguantes. Las condiciones de asedio podían durar semanas o meses, obligando a los habitantes del castillo a tomar decisiones difíciles, racionar comida, sacrificar caballos o incluso recurrir a comer cuero y ratas. Para los trabajadores, un asedio no era solo una batalla, sino una lucha por la supervivencia. La constante amenaza de flechas, fuego y enfermedades hacía del castillo un lugar impredecible y peligroso para vivir. Aunque los castillos eran símbolos de poder y prestigio, para la mayoría de los trabajadores eran lugares de sacrificio y lucha. Cada banquete, cada batalla y cada decisión tomada por la nobleza solo eran posibles gracias a los cientos de obreros que trabajaban incansablemente en la sombra. Sus contribuciones a menudo eran ignoradas, pero sin ellos, ningún castillo medieval habría funcionado. Eran la verdadera columna vertebral de la fortaleza. Guerra y asedios. ¿Cómo resistían o caían los castillos ante invasiones? Los castillos estaban diseñados para resistir ataques, pero en realidad muchos sucumbían a la naturaleza brutal de la guerra medieval. Los señores feudales invertían fortunas en muros altos, fosos profundos y puertas reforzadas, pero los ejércitos enemigos siempre encontraban formas creativas de romper estas defensas. Uno de los ejemplos más famosos de un castillo resistiendo un asedio fue el castillo de Rochester en 1215. Los rebeldes que defendían la fortaleza soportaron meses de ataques del rey Juan de Inglaterra. Sin embargo, su resistencia se quebró cuando las tropas del rey cavaron un túnel bajo la torre del homenaje y prendieron fuego a troncos empapados en grasa de cerdo, causando el colapso de la estructura. Este evento demostró que incluso los castillos más imponentes tenían debilidades. Las tácticas de ataque variaban. Se usaban catapultas para derribar muros, arietes para destrozar puertas, o simplemente se asediaba un castillo hasta que sus habitantes se rendían por hambre. Durante un asedio, la vida dentro de los muros se volvía insoportable. Los suministros disminuían, el hambre se instalaba y las enfermedades se propagaban rápidamente, haciendo la rendición a menudo inevitable. Vivir en un castillo podría parecer seguro, pero en tiempos de guerra, estar detrás de muros de piedra no siempre garantizaba protección. A veces, solo retrasaba lo inevitable. Misterios y secretos de los castillos. Detrás de los imponentes muros de un castillo yacían secretos que pocos conocían. Pasadizos ocultos, cámaras secretas e incluso sistemas avanzados de espionaje eran parte de la vida diaria en estas fortalezas. Muchos castillos tenían túneles secretos usados para escapes estratégicos o transporte clandestino de suministros durante asedios. El castillo de Edimburgo en Escocia es un ejemplo famoso. Excavaciones han revelado un complejo sistema subterráneo que pudo haber sido usado en tiempos de guerra. Más allá de las rutas de escape, había secretos más oscuros. Las mazmorras de los castillos eran temidas, pero no todas se usaban para tortura, como muchos creen. Algunas eran simplemente prisiones para enemigos nobles o traidores. Sin embargo, hay registros de cámaras de tortura reales en castillos como el de Nuremberg, donde se usaban instrumentos medievales aterradores. Los castillos también tenían métodos ingeniosos de espionaje. Algunos estaban construidos con muros huecos o agujeros disfrazados que permitían escuchar conversaciones en otras habitaciones. Esto era esencial para reyes y señores feudales que vivían constantemente alerta ante traiciones. Los misterios de los castillos revelan que eran más que fortalezas. Eran centros de intriga, poder y secretos cuidadosamente guardados. ¿Qué pasaba de noche en los castillos? La noche en un castillo medieval estaba lejos de ser la imagen pacífica que muchos podrían imaginar. Sin electricidad, las únicas fuentes de luz eran antorchas y velas, proyectando sombras inquietantes en los corredores de piedra. Patrullas de guardias recorrían los muros para asegurarse de que no hubiera invasores cerca, mientras que dentro de los salones, a menudo tenían lugar actividades secretas. Los nobles frecuentemente celebraban reuniones discretas por la noche, discutiendo alianzas, acuerdos políticos e incluso conspiraciones. Muchos castillos albergaban espías e informantes que intercambiaban mensajes confidenciales bajo la cobertura de la oscuridad. Además, los curanderos y médicos medievales preferían trabajar de noche, tratando a los heridos y enfermos lejos de las miradas indiscretas de otros residentes.
pero la noche también traía peligros. El fuego era una de las mayores amenazas dentro de los castillos. Las velas podían incendiar tapices, muebles de madera y camas de paja, provocando tragedias irreversibles. Un ejemplo moderno de esto ocurrió en el castillo de Windsor, que se incendió en 1992, pero incidentes similares eran comunes en la Edad Media, a menudo destruyendo partes de las fortalezas. Mientras el día en los castillos estaba lleno de actividad intensa, la noche era un tiempo de misterio, tensión y para muchos, miedo. Traiciones y conspiraciones. La política mortal. Los castillos no eran solo fortalezas físicas, sino también campos de batalla políticos, donde las traiciones y conspiraciones eran comunes. Los señores feudales, caballeros e incluso la realeza debían vigilar constantemente tanto a sus aliados como a sus enemigos dentro de sus propios muros. Una de las traiciones más infames ocurrió en 1407, cuando Juan sin Miedo, duque de Borgoña, fue asesinado durante una negociación de paz dentro de un castillo. La emboscada fue orquestada por su propio primo, Luis de Orleans, demostrando que las alianzas podían ser tan mortales como las guerras. Más allá de los asesinatos políticos, los castillos también eran escenario de envenenamientos estratégicos. Con poca supervisión sobre la preparación de alimentos, era fácil para enemigos disfrazados mezclar sustancias letales en banquetes o bebidas. Muchas muertes misteriosas entre la nobleza medieval se atribuían a tales tácticas, incluido el envenenamiento del rey Carlos II de Navarra. La desconfianza entre los nobles era tan intensa que muchos construían salas de reuniones secretas o dormían en cámaras ocultas dentro de los castillos para evitar ataques nocturnos. En el mundo de la nobleza medieval, confiar en alguien era una apuesta y la lealtad podía desvanecerse tan rápido como una espada desenvainada. Matrimonios por poder y amores prohibidos. En los castillos medievales, los matrimonios rara vez involucraban amor. Eran acuerdos estratégicos destinados a consolidar alianzas, expandir territorios y fortalecer dinastías. Los jóvenes nobles a menudo no tenían voz en con quién se casarían. Esta decisión era tomada por sus padres o incluso el rey. Uno de los ejemplos más conocidos fue el matrimonio de Isabel de Valois con Carlos VI de Francia. Casada a una edad temprana, se encontró en una unión política, mientras el rey sufría episodios de locura. Más tarde, se enamoró de otro hombre, un romance prohibido que podría haberle costado la vida si se hubiera descubierto. Pero no todos los matrimonios políticos eran fríos. Algunos evolucionaban en lazos genuinos de afecto, mientras que otros llevaban a traiciones e incluso asesinatos. Las reinas y princesas que se enamoraban de caballeros o sirvientes enfrentaban riesgos mortales. Un caso famoso fue el de Margarita Porete, ejecutada por cargos de herejía, pero según rumores, había sido condenada por un romance prohibido con un noble casado. Dentro de los castillos, el amor era un juego peligroso. Aquellos que seguían sus corazones en lugar de la política, a menudo pagaban un alto precio. El lado de los castillos que nadie menciona. Mucho se habla de la grandeza de los castillos medievales, pero pocos mencionan los detalles más incómodos de la vida dentro de estas fortalezas. La verdad es que, para la mayoría de las personas, vivir en un castillo era sucio, frío e insalubre. La higiene era uno de los mayores problemas. Sin baños modernos, la solución más común era arrojar desechos humanos a agujeros que conducían directamente a fosos o arroyos cercanos. El olor era insoportable y a menudo el agua usada para beber y cocinar estaba contaminada, provocando brotes de enfermedades. Los piojos y las pulgas eran enemigos constantes. Incluso los nobles sufrían infestaciones, ya que los baños eran raros y la ropa se lavaba con poca frecuencia. La ropa de cama y las alfombras acumulaban suciedad durante meses, convirtiendo las habitaciones en criaderos de parásitos. Además, la estructura de los castillos, con sus oscuros corredores y muros de piedra húmedos, fomentaba el crecimiento de moho, lo que afectaba la salud de los residentes. Algunos creen que los castillos mismos contribuyeron a la propagación de epidemias como la peste negra, que devastó Europa en el siglo XIV. Ahora que conoces la realidad de los castillos medievales, la pregunta permanece: ¿realmente querrías vivir en uno?